Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. En esta oportunidad, el Señor nos permite estar acá en las oficinas centrales de la Iglesia de Dios en Guatemala y desde este lugar poder hacer un lanzamiento de lo que es la bendita palabra de Dios. Es que algo importante sucede en nuestro medio, en nuestras vidas. Y cuando decimos que algo importante sucede en nuestras vidas, es cuando estamos tomando en cuenta la bendita palabra de Dios. Bajo el libro de Proverbios, cuando Salomón con esa inspiración divina dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, como si el corazón le perteneciera al ser humano. Obviamente que sentimos que somos propios, pero esto no es así. Entonces, cuando se reconoce que nada nos pertenece y se lo damos al Señor, Él se agrada de ello. Así que en esta oportunidad, nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal, de allá del Distrito 10, han programado esta serie de conferencias durante la semana que estamos iniciando el día de hoy. Y al pensar en estas conferencias, habrán varios expositores durante la semana. Estamos en oración por la situación que estamos viviendo, no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial, pero que acá los guatemaltecos estamos sufriendo en carne propia todo lo que está ocasionando el virus del COVID-19. Y es que cada vez más y más infectados, más y más fallecidos, y en medio de todo ello, la iglesia no está callada. Se ha estado dando a conocer lo que es la bendita palabra de Dios. Así que a través de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal y a través de Teleoccidente Canal 9, desde Comitancillo, San Marcos, se estará trasladando a los municipios aledaños, acá en las cercanías, y no sé hasta dónde vamos a poder llegar con estos mensajes de redención. El reino de Dios, el siglo por venir. Quiero pensar en que la iglesia en esta región está compenetrada en recordar el propósito de la creación, extendiéndose así el reino de Dios por todas las edades y a nivel mundial. Hoy la bendita palabra se ha estado predicando de diferentes medios. Y es que la pandemia nos ha acercado a través de los medios de comunicación, a través de las transmisiones. Somos la Iglesia de Dios, guardadora de los mandamientos de Dios. Y en ese sentido, entonces, queremos hacer a partir de hoy la declaración de esta semana de conferencias. Pero antes quiero invitarles a elevar nuestra oración. Nuestro Padre, en esta oportunidad, Señor, cuando ya el manto de la oscuridad está llegando, indicándonos, Señor, que termina el día y que iniciamos con la noche un nuevo día. Pero en este momento, Señor, nosotros invocamos tu nombre para darte gracias, para pedir que nos perdones, para pedir que nos fortalezcas, para pedir, Señor, que tú abras el entendimiento de la humanidad, para que se pueda hacer un reconocimiento que todo es tuyo, que la creación te pertenece a ti y que la vida únicamente nos la das en calidad de préstamo y que la devolvemos cuando llega ese momento de tener que regresar al polvo. Oh Dios bendito, muchas gracias, porque no solamente tenemos la vida física, es la vida física la que se termina, Señor. Pero en lo espiritual, si tenemos a tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones, eso nos da el derecho de ser llamados hijos tuyos. Y es que tus designios, Señor, tus propósitos son extender el reino de Dios por todas las edades, extender tu bendito reino, Señor. Y tu evangelio se está predicando. Y ahora que observamos lo que está sucediendo, creemos que cada día estamos más y más cerca
a aquel día, Señor, en que se terminará la maldad y que será instaurado un reino maravilloso. Bendecimos tu nombre, te encomendamos nuestras vidas. Bendice a tu iglesia en el Duraznal, a tus siervos que has levantado, Señor, como líderes. Bendice a todo el distrito 10, como a los 17 distritos que integramos tu pueblo acá en nuestra bella Guatemala. Bendito Señor, muchas gracias. Dirígenos con tu Santo Espíritu. Dirige, Señor, también a nuestras autoridades gubernamentales, a nuestras autoridades locales, Señor. Por favor, bendice a este importante medio de comunicación, en donde, Señor, se habla de diversidad de temas, pero que también hay un espacio para tu palabra. Muchas gracias. Bendice a todo este personal. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Amén. Por la autoridad de nuestro Padre Dios, con la dirección de su Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro oficialmente inaugurada esta semana de conferencias, el reino de Dios, el siglo por venir. Amén. Así que, agradeciendo a Dios, agradeciendo también a usted que está allá en la intimidad de su hogar, iniciaremos en esta oportunidad esta temática que de algún modo lo que se quiere hacer resaltar es comprender la importancia que tiene la vida. Llegó el momento en que inicia nuestro Dios la bendita creación. Y es que en el Génesis 1:31 encontramos una máxima maravillosa. Vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno, y bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, dice el capítulo 1 del Génesis, que vio lo que había hecho y vio que todo era bueno en gran manera. Porque Dios desde su inicio lo que quería era que la humanidad viviera bien, que todos estuviéramos bien, que no pasáramos por etapas de sufrimiento, que viviéramos en una tierra productiva. Era o ha sido el absoluto dueño. Y como un dueño absoluto, piensa al final de toda su creación que algo hacía falta. Y en el capítulo 1 y versículo 26 del Génesis, encontramos que Dios decide hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Qué grande privilegio! Lo dota de un intelecto, le da sabiduría y lo pone como administrador de toda su creación a nivel terrenal. Y le dice con sus instrucciones: oye, Adán, el Edén te pertenece. Imagínese usted un paraíso. Todo esto te pertenece. Como cuando un propietario de un terreno busca un administrador y le dice: mira, todo esto trátamelo como que fuera tuyo. Y tienes derecho a hacer acá todo esto. Tienes derecho a comer, a tomar, pero menos aquello no me lo vayas a tomar. Eso te lo encargo, que ni siquiera te acerques, no te toques, no lo toques. O bueno, en una empresa, acá está la caja fuerte, esta sí no me la vayan a tocar. Entonces Dios, como el absoluto creador, hace al hombre, a la mujer, y los pone en el paraíso, ahí en el Edén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Para que se enseñoree de todo. Para que Él se enseñoree de todo lo que hay. En los animales, en las bestias del campo, en esta tierra tan productiva, en los animales acuáticos, en los animales del agua. Y bueno, en esas circunstancias comienza el hombre a vivir. Y es que eso que
Proverbios dice en el capítulo 23 y verso 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando Dios hace al hombre, lo hace perfecto. Eso dice Eclesiastés en el capítulo 7 y versículo 29. He aquí que solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, pero ellos se buscaron sus propias cuentas. En otras palabras, ellos se metieron a problemas. Note usted cuando un recién nacido sale del vientre de la mamá, sale de manera indefenso, inocente. Lo que sí siente es apetito, y siente frío, y siente calor. Pero ahí está la madre para sustentarlo, para auxiliarlo. Pero de ahí no trae nada, su cassette viene en blanco. En la medida en que va creciendo, ese cassette se va ensuciando, como todo aquello. Entonces Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó sus problemas. Y la parte inicial se hace acreedor a un castigo y a la misma muerte. Porque en el capítulo 2 del Génesis encontramos que Dios instruyó a Adán. En el capítulo 6, Dios instruyó a Noé. En el capítulo 12, el Señor instruye a Abraham. Y luego, instruye a David. Pero bueno, todas las edades, todas las generaciones han recibido instrucciones. El tiempo nos faltaría para enumerar una serie de cosas. Pero el poder de Dios es el mismo desde su creación hasta ahora. Y nosotros, los que en una ocasión ensuciamos nuestro corazón, nos hemos querido sentir dueños de nuestros corazones. Él con tanto amor dice, hijo mío, dame lo que te di, por favor. Como cuando una persona le da un crédito y resulta que después de que recibe el crédito ni siquiera lo quiere pagar y se molesta. Personas cuando reciben algo en calidad de préstamo, cuando llegan los cobradores, se molestan, se esconden, no les gusta. Y bueno, ¿quién les dijo que hicieran el préstamo? A nosotros el Señor nos dio la vida. No nos pertenece. Nos la dio. Pero al mismo tiempo nos lo pide, pero con amor. Nos pide esto. Pero bueno, ¿por qué sucede? Porque los personajes que mencioné de la Biblia, ellos vivieron en su momento. Porque el mal se presenta desde el capítulo 3 del Génesis. Cuando el pecado se inserta en el hombre. Y Adán no tuvo la capacidad de poder aceptar su equivocación, su error, su responsabilidad. Y lo que hizo fue culpar a la mujer. Es que la mujer que me diste. Y la mujer no aceptó su responsabilidad. Es que la serpiente me engañó. Y es lo que hasta el momento tenemos. Una grande irresponsabilidad. Nadie quiere asumir su responsabilidad, su compromiso. Cuando las cosas están bien, bendito sea Dios. Esos somos nosotros. Si no, vea usted lo que sucede a nivel político. Cuando viene el movimiento electoral, muchas personas, muchos personajes tienen la idea de que ellos van a poder hacer las cosas bien hechas y critican a los administradores de turno. Pero ya cuando llegan allá a la cepa, se dan cuenta de que ellos vuelven a caer a lo mismo. ¿Por qué? Porque el mal está empoderado. Acá a la tierra ahora mismo nadie puede traer paz ni seguridad. Así podrá ser el mejor personaje, pero ningún humano puede hacer eso. Porque solamente será el poder de Dios. Y Dios lo que quiere es establecer un reino de paz. Y por todas las edades se ha hablado de eso. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y bueno, a Noé, cuando lo encontró allá, en medio de toda aquella generación maligna, y dice el capítulo 6, que Dios le dolió su corazón y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra.
Eso dice el capítulo 6 del Génesis. Se arrepintió, como cuando alguien dice, me arrepiento de haber traído a este aquí, ya sea a su empresa, a su casa. Hay personas que nos abren la puerta de su casa para que entremos, y ya cuando estamos adentro nosotros abusamos. Y es lo que está pasando. El ser humano está abusando con su mismo cuerpo, consigo mismo. Está abusando y se está aproximando a la muerte a través del pecado. Porque el pecado trae muerte, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, una vez inicia el pecado, comienzan las cosas a abarcar para mal y para mal. En el libro del Génesis encontramos acontecimientos como el diluvio, cómo vivieron los antediluvianos. ¿Estarían viviendo como nosotros estamos viviendo ahora? Inmoralidades a granel, crecimiento de la homosexualidad, incluyendo a varios países en donde ya tienen aprobado el matrimonio dentro del mismo sexo, dentro de hombres, dentro de mujeres, y los medios de comunicación nos lo dan a conocer, y a través de la tecnología uno se da cuenta de lo que está pasando a nivel mundial. Y además de eso, el incremento de la inseguridad, incremento de la violencia. Cuentan nuestros ancestros que antes se podía dormir con las puertas abiertas y que no había problema. Si sentían calor, dejaban abiertas sus puertas y no pasaba nada. Ahora hágalo usted. Deje abiertas las puertas de su casa. No se puede. Porque ahora hay una inseguridad, crecimiento de violencia. Y bueno, ningún gobernante puede traer paz y seguridad. Lo que Dios nos está hablando, el reino de Dios, que es el siglo por venir, y para allá vamos los cristianos. Lo que nosotros anhelamos es la restauración de la tierra, el saneamiento de la tierra. Porque esa es la heredad prometida para los cristianos, para los hijos de Dios. No existe una promesa de ir a vivir al cielo, no. Como en muchos ámbitos se predica y se dice que cuando una persona muere va al cielo. No, va para la tumba. Y la tumba es sinónimo de infierno, de Seol. Por eso dice que el infierno no pudo retener al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios solamente estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro y salió victorioso. Nosotros ahora que estamos en el reino de gracia, recordamos los acontecimientos pasados. El pueblo de Israel siempre quebrantó los mandatos de Dios. El pueblo de Israel, cuando recibía bendición, le prometía fidelidad a Dios, pero luego se le olvidaba. El ser humano siempre es así. Hace promesas y no cumple. Nosotros le hemos ofrecido nuestro corazón a Dios para que Él habite en nosotros. Bendito sea Dios. Y es lo que a través de la palabra se le está diciendo a usted. Es Dios el que le está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Por favor, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En el capítulo 15 del libro del Génesis, el Señor le hace una promesa maravillosa a Abraham. Y es que le promete que Él iba a proveerlo de toda aquella tierra. Y Dios cuando promete lo cumple. Y Abraham lo pudo experimentar. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso te lo voy a dar. Y es que en nuestros tiempos, nosotros ahora decimos a través de la Biblia, obviamente, que somos descendientes de Abraham. No de Abraham, sino de aquel Abraham que recibió la promesa, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y eso nos ha alcanzado a nosotros. Y para la época de Jesús, habían muchos que decían, nosotros somos hijos de Abraham.
Y el maestro les dice con claridad, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero no. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y es que el diablo tiene muchos hijos. Y se ha incrementado el número de los hijos del diablo. Y por eso es la gran maldad. Pero no para que culpemos nosotros de todo lo que pasa a Satanás, no. Como lo hizo Eva. Satanás está ahí ofreciendo todo lo que tiene. Pero el Señor nos está ofreciendo su reino a través del Evangelio. Nos está prometiendo un reino de paz. Bendito sea Dios, que por todas las edades ha hablado. La presencia del mal se da desde la desobediencia en el Edén. Desde ese momento, desde que se inicia el pecado, la desobediencia, entonces atrae consigo todo el mal. El pecado trajo consigo el castigo hasta llegar a la misma muerte. Sabemos del diluvio que nos habla el capítulo 6 del Génesis. Sabemos de lo ocurrido en Sodoma y Gomorra. Si allá, antes del diluvio, el Señor encontró a Noé, allá en Sodoma y Gomorra encontró a otro personaje y encuentra a Lot. Pero en la familia de Noé era un acto compatible de familia, en donde él y su esposa, sus hijos y sus nueras, esas 8 personas, entendían el poder de Dios, entendían el favor de Dios, entendían que si vivían era por obra y gracia de Dios. En el caso de Lot la situación es distinta, porque Lot no tiene compatibilidad ni siquiera con su misma esposa, ni siquiera con su misma mujer. Cuando llegan los ángeles y les dan la noticia de que todo aquello sería destruido, que sería vuelto en cenizas, Lot acepta el mensaje, recibe el mensaje, pero no así su esposa. Y entonces la Biblia dice que se constituyó en algo de sal, en una estatua de sal. A Lot se le preserva la vida. Y ahora, así como Noé había allá fabricado el arca con su familia, ahora el Señor siempre preserva por todas las edades a un remanente. Pero el mal continúa. La promesa de Dios continúa también. Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de pactos. Él hizo pactos con estos personajes. Hizo pacto con Noé, con Abraham. Hizo pacto con Moisés. Bueno, y entonces cuando nosotros encontramos en este sagrado libro que es la Biblia, acá está la vida eterna, en extraer los sabios consejos que nos da el Señor. Entonces, la presencia del bien y la presencia del mal. El Señor Jehová dijo en su potestad, Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, mientras haya tierra, mientras la tierra permanezca. Por eso allá en Eclesiastés 1:4 dice, generación viene y generación va, mas la tierra permanece para siempre. Pero los acontecimientos de ahora, estos acontecimientos nos hacen pensar que estamos viviendo nosotros en los últimos tiempos, que estamos viviendo los últimos tiempos, que es un proceso escatológico ahora en el que estamos. Nosotros estamos presenciando. Incluso note usted cómo ha crecido la desobediencia. El mismo gobierno de la República dictamina ordenanzas para que los ciudadanos podamos vivir bien. Pero los ciudadanos no queremos vivir bien, porque queremos actuar a manera de capricho, de desobediencia. Y lamentablemente, también en algunas esferas en donde se dice que se está predicando el Evangelio, ahí también hay desobediencia, hay limitantes para reuniones, y ya vemos ahí tenemos con ciudadanos que bueno pues ni siquiera eso toman en cuenta, ni siquiera eso respetan. Algunos están diciendo que esto del COVID es una cuestión que no es cierta, que no es real. Están teniendo reuniones a granel.
sin importarle realmente cuáles son las consecuencias. Los hospitales ya están llenos, ya colapsaron. Y eso, y entonces en todo esto, lo que nosotros estamos viendo ahorita, considerando que es parte del proceso escatológico lo que se ve, ¿por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Entonces, hemos atravesado por valles de lágrimas, hemos oído de guerras, hemos oído de terremotos, hemos presenciado terremotos. En el 76 los guatemaltecos lo vivimos, los que éramos chamacos en aquella época, pero aún quedan ancianos que vivieron el terremoto y que perdieron sus cosas, sus casas, a familiares, en donde los estaban sepultando ahí en fosas comunes, ahí en donde, por ejemplo, en Tecpan, que hacían los zanjos con la mano de mico y que ahí iban a dejar a los cadáveres que encontraban. Hoy también se vive ese lamento, nada más que los terremotos han sido parciales, los huracanes han sido parciales, pero vendrá algo que no va a ser parcial, que va a ser mundial, y el COVID-19 es una muestra, porque este COVID ha sido a nivel mundial, por todo el mundo. Acá en donde no hay rico ni pobre, no, podrá ser una persona muy adinerada, pero si está infectado, nadie puede estar cerca de ese adinerado. No, el dinero no puede hacer nada. Que habrían pestes, que habría hambre, bueno, es este proceso que ahora mismo estamos viendo. Y estamos en una entrada a una restauración en donde el Redentor Jesucristo está obrando. Es una restauración de vidas. Amada iglesia, amados vecinos de Comitancillo y de estas regiones, usted analice lo que la Escritura dice. Si usted tiene una Biblia, tómela, escudriñela, como dice Juan 5:39. En una conversación en donde hay gente que le responde al Señor, pero que el Señor dice, ustedes ignoran, ustedes yerran, cometen errores, ignorando las Escrituras. Pero conózcanla. La Biblia tiene promesas. El Evangelio no es una farsa, el verdadero Evangelio. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La profecía tiene fiel cumplimiento. Hemos oído del diluvio, hemos oído de lo que vivieron los sodomitas. Ahora no estamos viviendo menos ese pecado. Ahora ha crecido a granel, de manera enorme. Y dice el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 1, acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Hacia allá vamos, hermanos. Hacia allá vamos. Conscientes y concretamente sabidos de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El establecimiento de un reino futuro está ahí a la puerta. Los judíos y la iglesia primitiva creían que el reino de Dios sería establecido en la primera venida de Jesús. Ellos eso pensaban. Como que si un hombre o una persona revolucionaria había venido y que iba a establecer ya el reino de paz y que se iba a terminar todo lo malo. Eso estaban esperando ellos y creían que eso era lo que había llegado. Y como eso no fue así, incluso muchos ahora, incluyendo a los que se denominan mesiánicos y que bueno, pues tienen ese nombre, lo quieren tener sin entender que son realmente guatemaltecos o que tienen una nacionalidad natural. Nosotros como guatemaltecos somos guatemaltecos y nos sentimos orgullosos de Guatemala, pero tenemos una ciudadanía prometida. Y cuando usted cree en Jesús y se bautiza, su nombre queda inscrito en el cielo. Pero que nosotros tengamos en la mente que vamos a ser por naturaleza judíos o mesiánicos, eso no es así. La Biblia no dice eso. Esperamos nosotros la restauración de nuestras vidas y esperamos que Cristo Jesús sea coronado Rey de Reyes. Los judíos y la iglesia primitiva
Esperaban que Jesús instaurara ya ese reino que tanto se había mencionado. Los mismos apóstoles, los seguidores, sus discípulos, pensando que Jesús sería coronado rey ya en ese momento. Y es que realmente por todo lo que él había hecho, era merecedor, era el rey de reyes y señor de señores, pero no el momento. Porque faltaba este proceso de restauración que nosotros estamos viviendo. Y por eso le preguntan, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el maestro dice, no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos, es únicamente potestad de mi Padre. Y les da instrucciones de lo que sí tenían que hacer. Hoy por hoy el reino de Dios está presente en las bienaventuranzas. Hoy el reino de Dios está acá. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Únicamente estoy viendo algo de las bienaventuranzas de Mateo en el capítulo 5, pero usted las puede leer, hermana. Usted puede leer, hermano. Bendito sea Dios que nos permite estar participando ahora de la multiplicación de la ciencia de la cual había hablado Daniel, que la ciencia sería multiplicada y ya llegó, y por eso estamos ahora en su casa. Ahí a través de su aparatito, a través del dispositivo que usted tiene. Entonces, hoy es el reino de gracia. En este reino de gracia estamos nosotros con el pregón de la vida eterna. Y es lo que mucha gente eso no quiere comprender o no quiere creer. Ahí están hundidos en la idolatría, hundidos en creencias, en fantasías, en vanidades, menos en lo que dice el verdadero libro de la vida, la Biblia, la palabra de Dios. Jesús fue práctico en sus enseñanzas, en su mensaje, siempre fue el mensaje de Dios, el reino de Dios. Y a Juan se había adelantado diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Bueno, Cristo Jesús hace eso también, aún en la oración que Él nos enseña en Mateo capítulo 6 y versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros hacemos esa oración y la analizamos, ahora el reino está acá, hermanos. Y nosotros estamos viviendo el reino de gracia. Un reino en donde realmente también la gracia se tergiversa. Es como los países que dicen nosotros preferimos vivir en un estado democrático. Pero la democracia a veces se torna en un libertinaje. Hay muchos ahora lectores de la Biblia que dicen, porque vivimos ahora el reino de gracia, por gracia somos salvos, y entonces los mandamientos de Dios ya no tienen nada que hacer en nosotros. Y esa es una gran mentira del diablo que sigue engañando a la gente. Y mucha gente está bien, pero bien equivocada. Los mandamientos de Dios no tienen un acabose. Ustedes no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, les dijo el maestro. Yo no he venido a eso, he venido a que se cumplan. Y en el capítulo 20 del Éxodo, ahí está la descripción de los 10 mandamientos de Dios. Y bueno, si los traemos nosotros a nuestra vida, si nos sumergimos en ese río de la vida, en obediencia, si nosotros los tenemos en nuestro corazón, no vamos a ser idólatras, no vamos a ser desobedientes, vamos a vivir lo que la Escritura misma dice. Ah, no, es que los de la iglesia de Dios viven bajo la ley mosaica, viven bajo los dichos de Moisés. Momento. Esos fueron 613 preceptos que no los tenemos nosotros ahora, pero los 10 mandamientos sí están, porque es el proceso para que nosotros alcancemos la benevolencia de Dios, los favores de Dios, su misericordia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Hoy el cristiano debe estar dispuesto
Debe estar preparado para dar, no para recibir. No, los cristianos tenemos que aprender eso. Jesús vino a servir. Jesús vino a dar. Jesús vino a hacer que la misericordia de Dios sea compartida. Por eso, en el marco de lo que sucede ahora en nuestras vidas, hay pestes, hay enfermedades, hay llanto, hay dolor. ¿Saben ustedes lo que significa enterrar a un ser querido sin todo el protocolo? Es lo que está pasando ahora mismo. Los pacientes por COVID entran caminando a los hospitales o en ambulancias o en carros, pero ya salen en un ataúd y no los llevan a un velatorio y no pueden tener un sepelio como el que estamos acostumbrados, del hospital al cementerio, si bien le va. Y hay países en donde tienen fosas comunes. Eso preocupa, pero más debiera de preocupar el pecado. Más debiera de sentarse por un momentito el ser humano y analizar. Marcos 10, 28 al 31 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que cuando llega el momento de morir, hermano, llega, ya sea por una u otra causa. Puede ser un accidente, no lo sé. Lo único es que el avisado ve el mal y se aparta. En este tiempo el Señor nos está ofreciendo la vida eterna. Pero estamos frente a 2 etapas: sufrimiento y gloria. Ahora pasamos por el sufrimiento y lo tenemos que pasar. Aún nosotros los cristianos, siendo bautizados, siendo predicadores, pasamos las tribulaciones, pero nos vamos nosotros acercando a ese evento glorioso. Pablo expresa la importancia de conocer el propósito del reino de Dios. Lo expresa el apóstol Pablo. Dice Efesios 1, 20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Alabado sea el Señor, que nos permite comprender los dichos de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que ahora nosotros no podamos andar en ignorancia, ni creyendo falacias, no, sino fundamentados en la palabra de Dios. Así que con la muerte y resurrección de nuestro Redentor Jesucristo se inaugura el proyecto maravilloso de vida eterna. ¿Cuál proyecto maravilloso? ¿Cuál? Porque amó tanto Dios al mundo. Fue grande el amor de Dios por el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Escritura en Juan 3:16, y es un versículo que se anda promulgando por todas partes, porque de tal manera, de gran manera amó Dios al mundo. Primero habló por profetas, dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Ahora a nosotros nos ha dado el privilegio que su propio Hijo unigénito es el que nos habla. Se vino a inaugurar ese proyecto denominado vida eterna, y hacia la vida eterna es que nosotros vamos caminando. Vamos caminando en la luz de Dios, dice un himno. Vamos caminando en la luz de Dios. Vamos caminando en la luz de Dios.
con Jesús en comunión, fiando en la Biblia de Dios, mientras vamos caminando en la luz de Dios. Usted y yo, hermano, estamos pasando aflicciones. Bueno, los acontecimientos presentes nos muestran que es la continuación del proyecto de vida eterna. Estamos siendo parte nosotros. ¿Por cuánto tiempo más nos durará la vida? No lo sabemos. Pero de una cosa estamos seguros, que si morimos creyendo en Cristo Jesús, que si morimos creyendo en que Jesús resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitar. Vamos hacia la consumación, que es la parte final para llegar a la siguiente fase. Es decir, Dios está restaurando su creación, está recuperando lo perdido. Esa imagen con la que el ser humano fue hecha en el inicio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 8. El corazón se ha ensuciado, pero Dios dice, ven, yo lo voy a limpiar. Yo lo voy a limpiar. Por más sucio, por más rojo que esté, yo lo voy a limpiar. Isaías es conocido como un profeta evangelista. En nuestro tiempo se le pudiera denominar el evangelista profeta Isaías. Hace un llamado a Dios a través del profeta para que el ser humano deje sus malos caminos y sea parte de este caminar. Él mismo dijo que entrar al reino sería costoso, pero no imposible. No es nada fácil, es dificultuoso estar en los caminos de Dios, pero no es nada imposible. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo tiene tantas cuestiones. Y es que el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Jehová todo. Pero en el mundo, hermanos, está todo aquello bueno y malo. Usted es parte del mundo, pero no está haciendo lo malo. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez va más y más de bruces. Pero bueno, ahí estamos en medio de la sociedad como iglesia de Dios, como un rosal allá en un pantano. Ahí estamos glorificando a Dios. Hermanos del Duraznal, Dios les está iluminando, que les siga fortaleciendo con sus familias para seguir limpiando corazones a través de la palabra de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el sufrimiento ahora lo tenemos ahí frente a nosotros. Entonces el desafío del cristiano radica ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso sí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Así que el anuncio del reino de Dios es el que la iglesia de Dios está promulgando ahora. Allá se recibe una promesa. Allá cuando María recibió la instrucción. Y dice Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nosotros hemos sentido el llamamiento de Dios y queremos ser participantes de ese reino que no tendrá fin, el cual describe Apocalipsis ya para finalizar. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermano,
las promesas de Dios acerca del reino de Dios, el siglo por venir. Nosotros ahora que estamos acá, esta parte que hemos considerado que ha sido el inicio de estas conferencias, decimos el propósito de la creación, extender el reino de Dios. El propósito de la creación, extender el reino de Dios. A esto nos ha llamado el Señor, para eso fuimos formados y hoy estamos formando a otros, no a nuestro criterio, sino por medio de la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y paz, amada Iglesia de Dios.